Estamos en el puerto histórico de Palo. Hoy nos hemos acercado hasta aquí porque vamos a recorrer las excavaciones que está haciendo el grupo Urbanita de la mano del catedrático Juan Campo. Él nos va a explicar sobre el terreno los importantes hallazgos arqueológicos que se están descubriendo. Buenos días, Juan. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues nada, continuamos excavando el puerto histórico de Palo. Tras algo más de 6 meses de excavación, pues han sido muchos los hallazgos, ya se comunicaron en su día la aparición de la lota y los hornos, pero la verdad es que cada día que pasa vamos descubriendo nuevos elementos. Son ya más hornos los que están saliendo, ahora tendremos la oportunidad de ver uno que ha salido hace 2 días. Están saliendo depósitos de materiales, algunos intactos, como por ejemplo un grupo de cangilones de noria, que también tendremos ahora la ocasión de verlo y lo explicaré. Y como digo, continuamente pues estamos trabajando. Nos queda por delante casi un año de investigación entre excavación y estudio y análisis. Además ahora no solamente es lo que se ve, lo que van a ver ustedes hoy en estas imágenes, sino además lo que no se ve, que son todos los materiales que se extraen y que se están estudiando en los laboratorios, aunque algo también podremos ver al final. Pero también estamos intentando ya a partir de ahora centrándonos en hacer una reconstrucción del paisaje e incluso una reconstrucción de la dieta de las personas que vivían en este sitio. Todo eso es lo que estamos haciendo y lo que vamos a ir recorriendo poco a poco en este reportaje. Desde que se presentaron los primeros resultados, que fue en octubre, han pasado ya casi 3 meses o 3 meses. En aquel momento se daba la noticia al mundo de especial relevancia histórica, científica, arqueológica, turística y económica de la aparición de hornos y alota. Si te parece, empezamos por la alota y sobre el terreno nos vas contando la configuración que tiene. Perfectamente. Bueno, lo que están viendo es la alota, que es un edificio multifunción, que tiene funciones fiscales, puesto que aquí es donde se hacen todas las transacciones comerciales, es además el bodegón y la fonda de los marineros, sobre todo de los marineros de fuera de la localidad, como es lógico, y es el lugar donde Colón se sentó a hacer las transacciones comerciales y, digamos, cerrar los términos del acuerdo con los marineros Palermo para la aventura americana. La Lota, como estamos viendo, es un edificio grande y mejor conservado y de más calidad de la que incluso se podía creer que pudiera ser, y tiene definidas perfectamente las 3 habitaciones principales. Una habitación que es un almacén que está conectada directamente con lo que sería la orilla del puerto, detrás el bodegón, el lugar donde comen y demás, y luego este espacio que está más cerca nuestra, que funcionaría como un dormitorio. Todo eso lo sabemos por el registro arqueológico de los elementos que contiene en su interior. Ya estamos en condiciones de saber cómo era la lota en su totalidad, cómo era la cubierta, qué tipo de teja llevaba, qué tipo de forjado de madera es el que tenía, y también sabemos cómo se fue destruyendo poco a poco y de qué manera fue perdiendo su techumbre y su masa hasta quedar en lo que hoy tenemos. De todas maneras, todavía faltan elementos por excavar. En aquella zona, en la que está, digamos, más pegando al alfar, ya han aparecido los muros de lo que es otra gran habitación que todavía no hemos exhumado. Y no podemos hacerlo porque el agua, como se puede ver, el freático nos está, digamos, impidiendo que podamos seguir bajando. Tampoco hemos terminado de excavar el interior de las habitaciones, los derrumbes no los tenemos completamente excavados, por lo tanto sorpresas de materiales puede haber todavía. Y eso no podemos hacerlo hasta que no nos acerquemos más al verano, o a que se haga, o sea, que se cumpla algo que ya está proyectado, que es una especie de dique de contención para evitar que el freático llegue precisamente a las estructuras. Entonces esta parte la tenemos ahora parada de momento, va a estar parada unos meses, pero mientras tanto estamos excavando en el otro sitio, que es el alfar, que cada día está dando nuevas sorpresas. Y aquí estamos ante algunos materiales, ¿no? Bueno, aquí tenéis una pequeñita selección que se ha sacado aquí rápidamente de algunos materiales que proceden precisamente de los testares, eso que habíamos comentado antes, ¿no? Que cuando los hornos fallan o alguna pieza se va partiendo, esas van quedando en la leñera y de ahí van saliendo, o simplemente la carga se recupera y van a los testares. Y aquí tenemos en esta habitación pues montones de materiales que proceden precisamente de estos testares, y muchas veces esos materiales están prácticamente enteros, como lo que está viendo aquí, pero son defectuosos, y por eso pues esto es muy importante para
para nosotros porque esto es lo que nos está dando la tipología de los materiales. Aquí estáis viendo jarras de gran tamaño, jarras más pequeñitas para beber, cuencos para... Esto fundamentalmente es vajilla de mesa, fundamentalmente. Esto es de los hornos de cerámica, ¿no? Claro, claro, todo esto procede de los hornos de cerámica. Estas son las típicas escudillas. Es decir, todo este material, como digo, está especializado en un horno que es de cerámica fina, porque luego tenemos otro, como el de los cangilones de noria, que hemos visto antes, que es una cerámica, y en otros casos son contenedores de mayor tamaño, y en otros pues son cerámica no tan fina, es decir, que un poco depende del horno, pero en este caso es homogéneo, como digo, de la fabricación de... Aquel es de otro horno, ¿eh? Aquella jarra mayor, estos sí son de un mismo horno, proceden del mismo testar. Y allí en el rincón tenemos apilado bastante material. En aquel rincón está apilado todo el material que está todavía sin lavar siquiera. Ese material ahora hay que coger, clasificarlo. O sea, lavarlo primero, clasificarlo después, signarlo, pesarlo. Se separan el material que no da más datos porque son, digamos, no tiene una forma determinada, y se separan todo lo que son formas, decorados, asas, etcétera, para el estudio que se hace posteriormente. Y todo eso procede de un solo testar. Y son pues montones de bolsas, y hay miles de fragmentos. Ahí hay un banco de información. Pero hay que tener en cuenta que estamos aquí ante lo que estáis viendo aquí es un 2% de lo que ha salido hasta ahora. Es decir, que es que estamos hablando de miles y miles y miles de fragmentos, no solo cerámicos, sino también de, como os decía antes, de todo tipo, que no los tenemos aquí porque se van llevando al laboratorio, donde ya vamos trabajando con él. ¿Esto puede ser de los últimos días, a lo mejor? Sí. De un par de días de la semana pasada, claro. Estos son los últimos que todavía no ha dado tiempo ni siquiera a lavarlo. Esto ahora entraremos a lavarlo y poco a poco pues se va, digamos, controlando todo el material. ¿Hay algún material de este tipo que a ti te haya llamado especialmente la atención? No, bueno, son tipologías más o menos conocidas. Lo que ocurre es que, por ejemplo, aquí teníamos un problema que ya arrancaba de la excavación que se hizo en los años 90, y es saber qué material es de aquí y qué material es el que viene. Ahora aquí ya estamos resolviendo esa cuestión, porque los materiales que están dentro del horno, los hectáreas, son materiales de aquí, con lo cual lo que vamos a sacar es la tipología de cerámica que se fabrica. Cuando se termine con este estudio, con toda probabilidad, en la literatura científica internacional habrá la cerámica tipo palos, porque se va a saber perfectamente que es de aquí, frente a otros casos que lo que tenemos es, bueno, si estamos excavando y no tenemos los hornos, no sabemos si es cerámica importada o no lo es, aunque naturalmente haciendo los análisis de las pastas sabemos la procedencia de las arcillas, y al saberlo ya lo tendríamos. Pero es que aquí vamos a tener la tipología, y habrá personas que digan, esta escudilla como la de palo, el modelo 7 de palo, el modelo 9 de palo, así se va a terminar dentro de 8 o 10 años. Vamos a ser capaces hasta de ubicar hasta dónde importamos y qué ha aparecido de aquella época de importaciones. Claro, obviamente, ese es el objetivo final. Bueno, pues aquí estamos viendo el complejo alfarero, lo que es el alfar, del que llevamos hasta 9 hornos excavados, pero que cada día va dando nuevas sorpresas. Por ejemplo, lo que está saliendo ahora mismo en imagen es un pequeño hornito en miniatura, idéntico a los grandes, pero como digo, un pequeño tamaño, que ha salido hace 2 días, con lo cual todavía ni siquiera está terminado de excavar. Tampoco sabemos exactamente a qué se dedicaba ese horno. Tendremos que verlo, porque al ser tan pequeñito puede que haga piezas muy pequeñitas, pero no lo sabemos. Cuando lo vaciemos del todo veremos el registro y ya, bueno, pues nos enteraremos qué es lo que se hacía en él. Ahora mismo, por ejemplo, los obreros están excavando un testar, que es el lugar donde se depositan los desechos del horno, tanto de los elementos de limpieza como las cocciones defectuosas que salen, porque la cocción no siempre sale en perfecto estado. Entonces hay que desecharlo, y esos son los testares. Para nosotros son importantísimos porque los testares es lo que nos indica qué tipo de cerámica se estaba cociendo, porque la que sale bien no está aquí, esa se ha ido. Esa la han vendido, la han exportado hacia otro sitio, pero en cambio la que salía defectuosa sí la tenemos aquí. Por ejemplo, aquí... Son los testigos de lo que ocurría, ¿no? Claro, efectivamente. Y aquí, por ejemplo, pues no hace mucho, hace una semana o 2, básicamente, pues ha salido un conjunto de piezas que es el resultado de una hornada, en este caso en buenas condiciones, una hornada que está ya apilada para ser vendida o para embarcarla en un barco y llevarla al sitio de destino. ¿Fueron probablemente excedentes que quedaron? Sí, efectivamente, o que no se llegaron a vender por las razones que sea. Y esos son cangilones de noria. Es decir, son las cubetas
que se engancha en las norias, con la que se recoge agua, que luego por un canal pues ya llega al sitio donde se quieren depositar. Y da la impresión que es un encargo específico, porque son todas exactamente iguales. Están apiladas, como digo, para una noria específica que por la razón que sea, pues no han pagado el encargo o lo que sea, que se ha quedado aquí. Entonces ese pues no ha salido. Y cuando se ha abandonado el sitio, pues no se lo han llevado, se ha quedado ahí. Como ven, está perfectamente apilado. Y luego, bueno, pues estamos siguiendo, a pesar de que ya tenemos 8 o 9 hornos excavados completamente, pero nos queda mucha labor para ir recuperando la topografía original, porque aquí ahora nosotros lo que pretendemos es dejar esto tal como estaba en los siglos XV y principios del XVI, es decir, con la misma fisonomía, para que el espectador cuando llegue, el visitante cuando ya esto se ponga en valor, pues pueda hacerse una idea cabal de cómo era esto realmente, ¿no? Y luego todavía nos quedan hornos por excavar, que luego vamos a ver lo que son los de ladrillo. Los que estamos viendo son fundamentalmente hornos de cerámica y hornos de alimento. El más pequeño que está allá arriba circular, entre los dos grandes, ese es de alimento, bueno, pan, un cochinillo, en fin, una carne, cualquier cosa que se hace ahí. Y en algún caso, pues uno de los hornos también sirvió para hacer materiales de construcción, pero en menor medida porque esos hornos están, como digo, situados en la otra parte. Y en la parte superior, que desde aquí no podemos verlo y ahora mismo un poco no es accesible, tenemos una calera, un horno de cal, con lo cual de aquí digamos que quien venía por los materiales se lo llevaba todo, se llevaba los ladrillos, las tejas y hasta la cal. ¿Y comía? Y comía. Bueno, yo creo que los hornos de alimentos están más bien pensados para los marineros. Es decir, además, las ordenanzas dicen que la lota tiene que estar provista siempre de carne y de pan. Por lo tanto, tiene que tener unos hornos donde con lo que poder cumplir precisamente ese precepto. Vamos, que en el siglo XV y en el siglo XVI los negocios se hacían también comiendo, tal como se hacen ahora. Por supuesto, por supuesto. Y lo mismo que cogerían agua de la fontanilla o de otras fuentes más hacia el exterior, pues de aquí se llevarían para la temporada de pesca o para la travesía que tengan que hacer, digamos, el alimento ya preparado para que le dure durante un tiempo en esa travesía, ¿no? Y luego, claro, el material que se hace aquí, ese fundamentalmente se exporta, es decir, no solamente va para palo. Está claro que, por ejemplo, los hornos de ladrillo están ahí para fabricar tejas y ladrillo para la próspera villa de Palo. La fontanilla la iglesia de San Jorge está hecha con ladrillos de estos hornos, porque ya hemos empezado a hacer los primeros análisis, lo que se llama la mensocronología, que es la comparación de ladrillos, y estamos viendo que son exactamente los mismos. Nos faltan todavía los resultados de los análisis de las arcillas, pero con seguridad que van a salir. Pero claro, esos hornos fabrican demasiado ladrillo, con lo cual esos ladrillos son para las poblaciones cercanas. Una tradición que Palo ha mantenido hasta el siglo XX, porque en el puerto de la Calzadilla hay hornos todavía. Todavía quedan restos de unos hornos industriales que se construyen en el XIX y sobre todo ya a principios del XX. Y esos materiales se exportan a otro sitio. Por ejemplo, nosotros tenemos documentación, bueno, que está publicada, que la hemos visto hace poco. La iglesia de San Pedro de Huelva pues se hace con ladrillo de ladrilleros de Palo, por ejemplo. Es decir, que aquí lo que hay es un centro exportador importantísimo. Esto da una muestra de la importancia que tuvo Palo en la segunda mitad del XV y principios del XVI, pero previo incluso a la gesta colombina. Es que es al revés. No es que viene con estos importantes, es que Colón vino aquí porque esto era importante. Es decir, aquí había una marinería palerma muy experimentada en el comercio atlántico, especialmente con Guinea, incluso con patente de corso que tenían, porque podían saltar barcos con el permiso de la reina Isabel y del rey Fernando. Y entonces Colón pues se fijó en este puerto, un puerto que, como se ve, era muy próspero. Ayudaba que era un puerto natural. Esto es una ensenada, aunque hoy no hay agua y no lo vemos, pero esto era una ensenada que entraba del río Tinto, con lo cual las naves estaban aquí a salvo de los vientos dominantes y de las corrientes, porque contrariamente a lo que alguna vez se ha creído, las naves no se quedaban en el río, las naves entraban hacia el interior, ya que hemos calculado el calao, que en época colombina estaría aproximadamente en 8 metros, este era el calao, cuando una nave con 3 metros ya se basta para poder moverse con facilidad, y luego el ancho del canal es más que suficiente para que un grupo de naves maniobre sin ningún problema. La economía facilitó mucho toda aquella actividad y la profesionalidad de los hombres de esta zona. Está clarísimo, eso es lo que se fijó fundamentalmente Colón. Hay incluso una anécdota en la que dice que Colón era muy celoso de que no les robaran las cartas náuticas. Eso lo que significa es que los de aquí sabían interpretarlas y
sabían copiarla, porque dice que se la podían copiar. Para saber copiarla hay que tener mucha experiencia. Entonces eso demuestra, como digo, que aquí había una marinería bastante experta. Y bueno, seguimos trabajando y cada día pues va saliendo una cosa nueva. Las previsiones son que estemos todo el año 2015 trabajando, si no todo el año, por lo menos hasta el verano, finalización del verano, que yo creo que ya más o menos podemos tener esto más o menos terminado, pero luego quedan mucho tiempo de laboratorio. Estamos hablando de miles y miles de fragmentos cerámicos que han aparecido aquí, de todo tipo, bueno, cerámica fundamentalmente. Una cerámica que por otra parte nos está indicando otra cosa, porque aquí lo que tenemos es la cerámica defectuosa, pero tenemos la cerámica que nos llega aquí desde otro sitio y nos llega, se hace bueno digamos ese dato que existe de que aquí venían naves bretonas, naves inglesas, flamencas, italianas, pues de toda esa cerámica estamos encontrando aquí, junto con otros elementos como monedas, pulseras, etcétera, etcétera. Es decir, el registro es riquísimo y ahora viene el registro polínico que tenemos que hacer. Yo creo que es de enorme importancia el hecho, no sé si tú piensas lo mismo, de que podamos casar toda la documentación histórica que existía con elementos físicos. Es lo que estamos haciendo. Justamente nosotros estamos encontrando todo lo que la Mención Histórica dice. La Mención Histórica dice que el puerto de Palo tiene una fuente, que es la fontanilla, una lota, que la hemos encontrado, y unos hornos, que lo hemos encontrado. Lo que no hemos encontrado son los astilleros, que te bendice, porque los astilleros no dejan una huella arqueológica. Eso ya es más complicado. A ver, encontramos elementos, por ejemplo, hemos encontrado agujas para reparar las redes, hemos encontrado las pesas para echar las redes, pero difícilmente el lugar en sí del astillero que había aquí. Eso va a ser, yo diría que prácticamente casi imposible, pero bueno, nos lo podemos imaginar en cualquier lado de esto, es decir, a continuación del alfar con toda probabilidad y cercano lógicamente a lo que es la lota y a lo que es el núcleo. Y luego también estamos descubriendo más cosas, porque ya hemos descubierto el camino histórico que sube desde la lota hacia el interior de la villa y que comunicaría esto con la calle principal, con la iglesia de San Jorge y con el castillo, con lo cual nosotros también vamos a recuperar ese camino, de forma que habrá un circuito circular que del puerto, subiendo por la cuesta, se llega a las principales calles de la villa, se llega a la iglesia de San Jorge, a la Casa de los Pinzón, a la Fontanilla y vuelta otra vez de nuevo por un camino también histórico de tránsito que existe entre la Fontanilla y la lota al pie del cantil, al pie del cantil donde Palo y la iglesia está ubicada. Y eso es lo que estamos intentando sacar. ¿El horno más grande cuál es? Bueno, según a lo que nos estemos... Hasta ahora los de... No, es que tenemos, depende de si estamos hablando de horno de cerámica o de horno de ladrillo. El horno más grande es uno de ladrillo y de teja, pero el horno más grande de cerámica es el que está ahí enfrente, el que está justamente detrás donde los obreros están excavando. Ese es el más grande, se está viendo el círculo, es un horno bastante importante donde se hacían grandes contenedores. Sabemos que por ejemplo, que estas de aquí pertenecen al horno que está ahí a la izquierda, el horno 2, que es el que, porque en su interior estaban apareciendo estas bocas. Ya nos pareció curioso que había una producción como muy especializada hasta que nos apareció el depósito. Entonces ese es el más grande de cerámica, pero el más grande de ladrillo lo vamos a ver después, que vamos a ir para allá. Vamos a ver. Estamos ya en los hornos de ladrillo. Efectivamente, estamos viendo uno de los dos hornos. Este es el más grande, pero es el peor conservado y todavía no está excavado porque nos falta excavar. Nosotros estamos ahora mismo encima de parte de ese horno. Y sobre todo debajo de esto está lo que se llama el prefurnio, es decir, la cámara de combustión, donde se mete el combustible para sobre esas parrillas colocar las tejas o los ladrillos y terminar con la hornada. Falta una parte importante del horno, que es el cierre, más la cubierta. Este horno puede dar una hornada en torno a 4.000 ladrillos. Es un horno de grandes proporciones. Con lo cual, claro, la importancia que tiene este alfar, y ahora vamos a ver otro horno igual que este, que está en mucho mejor estado de conservación, que es un poquito más pequeño. Pero decía que la importancia del alfar, que por eso le hace único ahora mismo en España, de esta época, no es que no tengamos horno de ladrillo de esta época, los tenemos, también los tenemos de cerámica y de pan, pero no los tenemos juntos, y sobre todo en tanta cantidad y un alfar completo, con toda la tipología. Pensad bien, horno de cerámica, pero de cerámica muy variada, contenedores, elementos de transporte, cerámica de mesa, los propios atifles que sirven
para coser la cerámica dentro de los hornos, cerámica ornamental, todo tipo de cerámica. Luego tenemos los de alimentos, la calera y los de ladrillo y teja, con lo cual tenemos el alfar completo, y eso es único en España ahora mismo. Con lo cual de aquí puede salir perfectamente una tesis doctoral cuando ya empecemos a tener estudios y vayamos viendo estos tipos. Yo creo que tú como arqueólogo debes estar disfrutando de este trabajo enormemente, ¿no? Sí, bueno, yo disfruto de todos los trabajos que hago porque la arqueología, además de mi profesión, es mi pasión. Pero este es verdad que tiene un sabor especial. Hay que tener en cuenta que yo empecé trabajando aquí buscando este puerto hace más de 20 años, en el año 90, hace 24 años, que hace un cuarto de siglo. Y ya dije entonces que aquí estaba tanto la lota como el alfar, por información indirecta, porque entonces no encontramos los hornos, pero sí encontramos el testar. Y encontramos los atifles, encontramos elementos inequívocos de la existencia de horno, aunque no encontramos el horno propiamente dicha. Y encontramos una esquinita de lo que creíamos que podía ser la lota por la naturaleza de ese edificio. 24 años después de haber tenido la oportunidad, gracias al ayuntamiento y el convenio que ha firmado con la universidad para poder retomar la investigación, encontrarla y culminarla, y además con éxito, hombre, pues naturalmente que eso satisface mucho, ¿no? Yo como investigador te tengo que preguntar una cosa. Cuando todo esto esté excavado, este año concretamente en los presupuestos del Ayuntamiento de Palos hay 84.000 euros para seguir con estos trabajos. ¿Qué crees tú que habría que hacer? Bueno, ya está dicho lo que hay que hacer, ya está aprobado por la Comisión Provincial del Patrimonio Histórico Artístico. El Ayuntamiento encargó un proyecto de, creo que se llama así, como adecuación paisajística de los lugares históricos, puerto y tal, y el proyecto está aprobado, está financiado por el Ayuntamiento, y tengo entendido que también hay partidas ya, bueno, tengo entendido, no, estoy seguro, que además de esas partidas para la excavación hay partidas para la integración de los restos. Aquí va un proyecto conjunto, lo que se va a integrar todo para que el visitante lo pueda ver. Es más, nosotros tenemos la intención de para el mes de marzo, con las jornadas medievales, empezar a enseñar el yacimiento, aunque sean obras. Sería algo así como abierto por obras, que la gente pueda venir, sí, y visitarlo guiadamente, es decir, con unos guías especializados, para que nosotros no tengamos que estar parando, seguir con nuestro trabajo, y durante esos 2 o 3 días, bueno, y si hay que parar, se para, tampoco pasa nada, y que a partir de ahí también se va haciendo un programa para escolar y para la gente del pueblo, que ya vayan viendo de forma controlada el yacimiento. Eso con la independencia de que ya para final de año entendemos que estará listo, es decir, el proyecto por el equipo de arquitectos, siempre que con la colaboración nuestra que han tenido siempre, está ya listo, incluido el castillo. Es decir, que hay un proyecto bastante importante que el Ayuntamiento ha promovido y que ya la Comisión Provincial del Patrimonio Histórico Artístico ha aprobado, con lo cual el proyecto es una realidad. Esto es lo que va a ocurrir con esto. Y yo además ahora sí que me lo creo que esto es imparable. Yo esto ya me lo creo a pie juntilla, que esto no se va a parar. Que la Corporación Municipal no va a terminar hasta que esto realmente esté ya perfectamente integrado y visitable. ¿Vemos el otro horno? De acuerdo. Pues estamos aquí ante el segundo horno de ladrillo, ¿no? Es un horno gemelo aquel, pero de menores dimensiones, no mucho menos. Este calculamos que puede tener que puede hacer unos 3.000 ladrillos en cada hornada. La diferencia con aquel es que está mejor conservado porque tiene la estructura casi intacta, solo le falta el muro de cierre, que lo rompieron las máquinas en el año 90, cuando vinieron a hacer las obras de la ensenada, y menos mal que nos avisaron y se paró porque tenía alguna estructura, no sabíamos que era horno, pero lo intuíamos y se lograron parar, y ahí se quedó. Y está excavado entero el prefurnio, la cámara de combustión. El problema es lo que decía antes, que el freático no nos deja seguir y tenemos que parar hasta que se le dé una solución definitiva. Pero como digo, este horno está entero excavado. Únicamente lo que falta es poder eliminar el agua y poder ya adecuarlo para que ya, bueno, para acotarlo y que la visita pues ya pueda ser cómoda, ¿no? Entonces aquí de lo que se trata, como digo, es de recuperar la topografía histórica, pero ya está previsto una especie de camino por el que todo el mundo podrá acceder, incluso pues, personas con alguna discapacidad física podrá también prácticamente acceder a casi todos los hornos. ¿Cuántos metros cuadrados calculas tú que van a ser visitables y que van a ser descubiertos? Es complicado, pero por lo menos 3.000 metros cuadrados sí va a haber aquí, entre lo que es el alfar, la lota y demás, en esta zona. Pero claro, hay que tener en cuenta que esto no solamente es lo que estamos viendo, sino que esto va a integrar la fontanilla, va a integrar el castillo, va a integrar la iglesia de San Jorge. Es decir, esto va a ser es una operación bastante grande, porque si metemos el camino histórico ya me estoy pasando de la hectárea. Porque el camino llega hasta arriba, hasta la muralla que se hizo recientemente. Es decir, todavía nos falta un poquito por ver cómo va a quedar esta operación finalmente. Lo que es evidente es que estamos siendo testigos de primera mano de un reencuentro de Palos con su historia.
Por supuesto, y además yo creo que era algo, en mi opinión, Palo no necesitaba que se rescatara esto para haber tenido digamos, una consideración mayor de lo que es el descubrimiento. Yo cuando me he traído aquí en los últimos años, ¿no? Los últimos 10, 12 años, cuando venía gente me decía, oye, lo del puerto de Palo, y digo, bueno, pues yo te acerco. Y cuando venía, sobre todo me acuerdo de un americano que decía, esto es increíble, yo no puedo entender que esto no esté revalorizado, es que aunque no hubiera nada tendría que haber sido un sitio histórico, como lo es, pues que te digo yo, el lugar donde se desarrolla la batalla de las Navas de Tolosa. No hay nada, es el lugar donde se desarrolló la batalla de las Navas de Tolosa. El lugar donde fusilaron a Blas Infante. Nada, ahora sí, hay mucho monolito, pero aquello era el lugar donde fusilaron a Blas Infante, un sitio histórico de mucha importancia. Luego que es un hito en la historia universal, tenía que haberlo sido antes. Bueno, ahora tenemos la fortuna de que además hemos encontrado las evidencias físicas y los restos inequívocos de dónde sale Colón y cómo era esta fisonomía, y además con la fortuna y con la suerte de estar razonablemente bien conservado y de ser de más importancia de lo que inicialmente se creía a través de la documentación. Porque había quien pensaba que la lota podía ser una especie casi de choza, un poquito buenecita, horno. La documentación habla del forno, no habla de los hornos. A nosotros había una cosa que nos extrañaba, y era que cuando se habla del forno había una documentación, o sea, una reglamentación enorme para un horno. Eso no nos lo creíamos, digo, pero ¿cómo va a haber tanta reglamentación para un horno? No tampoco da para tanto. Es que cuando se decía el forno se refería al alfar. Y un alfar no es un horno, un alfar es un conjunto de hornos. Eso no se esperaba. Es decir, nosotros esperábamos encontrar un horno, lo que decía la documentación, uno, pero no, es que ya vamos por 11. Vamos por 11, porque todavía quedan por excavar otro más, que está fuera de la propiedad municipal, aunque ya nos han dicho que ya se podía empezar con él, y lo que nos queda. Entonces, claro, es una satisfacción enorme el haber encontrado, y ahora Palo es cuando efectivamente se está reencontrando con su territorio, porque parecía que necesitaba las evidencias materiales. Ya las tiene. Yo Palo ya le ha dado la vuelta al mundo. El día que la rueda de prensa se dio, se alcanzó el tren topi en prácticamente 2 horas, fueron 170 entradas, ¿no? Y todavía siguen, porque todavía sigue y siguen, todavía falta por salir la versión americana del World Archaeology y la versión inglesa, que salen ahora, salen ya pronto, o sea que esto no va a parar. Y además los periodistas cada día me están preguntando, ¿cómo va que yo podemos ir ya para ver cómo siguen los trabajos? Porque los trabajos no han terminado. Es decir, que la noticia se dio al poco de la aparición de los restos. Tuvimos la precaución suficiente porque los restos ya no salieron en junio. Junio, julio ya sabíamos lo que había aquí, ya sabíamos que esto, pero había que tener precaución y se esperó a octubre, además una fecha emblemática porque bueno, era el 12 de octubre. Pero claro, lo hicimos en un momento en el que esto no estaba terminado, ni muchísimo menos, todavía queda mucho recorrido y creo que todavía pues Palo va a seguir dándole la vuelta al mundo y como bien preguntaba tú, pues yo creo que este es el reencuentro definitivo con la historia y con la gesta colombina, que aunque no hay que olvidar que eso fue la puntilla para Palo, porque tras el descubrimiento la población empieza a migrar, el puerto se empieza a cegar por causas naturales, pero bueno, no cabe duda que Palo ha quedado ya acuñado a fuego y grabado en la historia universal para siempre, sin duda, ¿no? Pues Juan, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nosotros tenemos que tener el compromiso como televisión local de ser testigos de estos trabajos que estáis haciendo. Te agradezco tu tiempo, tu dedicación y tu conocimiento. Vendremos a visitarte en más ocasiones. Muchas gracias a vosotros y bueno, pues cuando queráis esto es vuestro, así que cuando queráis aquí podéis venir, que aquí estaremos encantados de recibiros.